Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en vivo aquí en el Deportivo BA, pero en esta oportunidad para una nueva nota del ciclo de entrevistas. Ahora, en breve, tendremos el placer de estar conversando con Milagros Di Leone, patinadora argentina, integrante del seleccionado argentino de patín, también quien tiene un amplio recorrido compitiendo, ya sea dentro del país como también en el extranjero y en Europa. Así que vamos a estar repasando su trayectoria mediante algunos de los torneos en los que ha participado y también iremos conociendo un poco más acerca del deporte, también el entrenamiento, cómo ha ido cambiando durante esta cuarentena y por supuesto sus inicios en el deporte, su preparación y sus objetivos del deporte. Esperando que se establezca la conexión para comenzar a hablar. Buenas, Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien por suerte vos? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, consultarte si me ves y me escuchas bien. Sí, 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 te escucho y te veo bien. Perfecto. Bien, yo a vos también. Comentanos para qué te estabas preparando este año antes de que la cuarentena cortara todo y también cómo venís transitando este periodo de cuarentena. Bueno, justo cuando dejamos de entrenar una semana antes de un torneo que teníamos, que ya era el primer torneo del año, que si mal no recuerdo era un clasificatorio ya para otros diferentes torneos internacionales. Una semana antes decidieron que no se iba a hacer y automáticamente empezó la pandemia y ya estuvimos todos en cuarentena. ¿Y cómo venís llevando los entrenamientos? Eh, Desde el momento uno de la cuarentena entrené como si nada estuviera pasando. Yo seguí, o al menos intenté seguir todas mis actividades desde mi casa, más que nada físicas, porque nada, claramente no podía patinar, pero traté de seguir llevando un ritmo más o menos parecido al que llevaba antes, como para no dejarme estar. Me di cuenta que se venía para largo, así que nada, traté de mantenerlo lo más posible. Después empecé a entrenar por Zoom con mi preparadora física, con Fabiana Buquet, y automáticamente después empezaron a abrir un poco más o menos, los fines de semana o de cierta o en cierto horario. Entonces, cuando encontramos un espacio con mi técnico, que por suerte vive cerca, era un pasillo enfrente de, no sé si era un colegio o algo así, cerca de una plaza, y estaba en ese pasillo haciendo lo que se podía. Después cuando abrieron la plaza ya pude volver a la plaza y tenía un espacio bastante grande dentro de todo, entonces estuve entrenando ahí. Pero sí, más que nada en mi casa estuve haciendo mucho físico y mucho con la facultad, porque otra manera de distraer la cabeza no había, entonces fui buscando diferentes alternativas. Bueno, la idea de estas entrevistas es ir conociendo un poco más a los entrevistados a medida que se va avanzando con las preguntas. Así que bueno, vamos a ir por el comienzo. Contanos cómo llega este deporte a tu vida, cómo fueron tus inicios, a qué edad empezaste. Bueno, mi mamá es técnica desde hace muchísimos años, es Carolina Saldaño, fue técnica en un montón de clubes, actualmente está en Argentinos Juniors, y nada, yo estuve fue patinadora también ella, yo estuve desde siempre en la pista y crecí al lado de la pista, si bien hice muchísimos deportes antes de quedarme solo con patín, eh, no hubo caso. Intentaron, pero no hubo caso y terminé en las pistas. Jugando más que nada, de hecho, jugando hasta bastante grande, porque hasta los... así apenas empecé a caminar, empecé a jugar con patines que estaban tirados por ahí, entonces, nada, es un deporte muy llamativo para un nene, así que me llamaba mucho la atención, me parecía muy divertido. Y aparte copiaba todo lo que tenía alrededor. Ya después, más o menos a los 6 años, empecé como a entrenarlo un poco más de otra manera. Entonces, eh, nada. Y ya de ahí en adelante, aunque bastante inconsciente, empecé a entrenar un poco más arduamente. Y bueno, comentanos un poco cómo te preparás los momentos previos antes de salir a la pista. ¿Sos de tener alguna cábala, algún Uf, ritual? ¿Sos de escuchar música?
Soy extremadamente cabulera, no es algo que me enorgullezca, pero soy extremadamente cabulera, mucho mal, y todo el tiempo, no solamente antes de un torneo, sino que, por ejemplo, yo me levanto a la mañana y me levanto con el pie derecho, del lado derecho de la cama. O sea, no puedo levantarme de otra manera, o empiezo todo por el lado derecho, no, muchas vueltas. Pero, o cada cosa tiene que estar en su lugar al momento de competir. Es siempre el mismo peinado, por ejemplo, o siempre la misma rutina. Hay un montón de cosas, pero sí, y fuera de las cábalas, dependiendo del torneo, que es a medida que va aumentando el rango de alguna manera, si es nacional, internacional, metropolitano, son diferentes cosas, porque a veces te toca competir. Yo al menos tengo dos programas distintos, dos coreografías distintas que tengo que competir a veces el mismo día, si es un torneo más bien metropolitano, que es como interno de la federación. Entonces, hay veces que no hay tanto tiempo, pero en cambio capaz vas a un mundial y te toca competir un día uno y 2 días después el otro, y en el medio capaz tenés prácticas o tenés entrenamientos o cualquiera sea, o capaz que no. Entonces, dependiendo de eso, son diferentes las rutinas. Claro. ¿Y cómo trabajás con la parte psicológica? Bueno, un deporte de patinaje que requiere mucha concentración, mucha coordinación. ¿Cómo haces, por ejemplo, para estar siempre concentrada, enfocada y por ahí para no dejar de llevar por los nervios según la situación o la magnitud del torneo? Es muy difícil en algunos casos y yo suelo trabajar mucho con toda mi cabeza, pero estuve intentando encontrar un psicólogo que me ayudara, una psicóloga, por muchos años. De hecho, yo estudio psicología en parte porque no lo pude encontrar en ningún lado, eso que yo estaba buscando cuando realmente lo necesité. Entonces, fui sacando un poco de cada persona con la que estuve y sola me fui armando como ese método, entre comillas, que me funcionara o que me tranquilizara. Yo uso mucho lo que sería el autodiálogo, me hablo todo el tiempo y me convenzo o me trato de concentrar mediante eso. Entonces yo digo, bueno, para hacer esto tengo que hacer tal cosa y enumero y visualizo en pista con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, con la música, sin la música, trato de eh, literalmente verme en pista. A veces hasta lo hago en cámara lenta, como para ver cada movimiento en la perfección, y a veces no, casi siempre es no solamente el momento de competir, sino el momento anterior, por ejemplo, la noche anterior, yo visualizo desde el momento en el que me estoy poniendo los patines al momento en el que estoy terminando de salir de la pista, o sea, todo completo. Y así durante los entrenamientos lo mismo, trato de trabajar mucho con mi cabeza. Siento que es algo bastante importante y hasta casi tanto como la parte técnica, si es que no más. Es que sí, bueno, de hecho en casi todos los deportes, ya en las etapas formativas se está empezando a trabajar mucho más en lo psicológico, es algo que viene ganando terreno, algo que finalmente los especialistas del deporte se han dado cuenta que es algo que incluso influye en el rendimiento, por ahí no en lo deportivo, pero quizás fuera de lo deportivo, en la vida personal, puede ayudar en cierto cambio a mejorar la participación ahí en cada uno en su distinto deporte, en sus distintos ambientes. Sí, totalmente. Sí, totalmente. De hecho, creo que para el deporte es algo muy difícil, es muy difícil encontrar a alguien que, en general, ¿no? Que tenga la voluntad de sobreponerse a ciertas situaciones que sí o sí tenés que enfrentar en el deporte, ¿no? Estas cosas de que uno dice el deporte te hace fuerte y son frases ya armadas, pero realmente son reales porque te hacen encarar cosas que de otra manera capaz no te tocaba encarar. Y entonces vos de alguna manera tenés que sobreponerte o pasarle por arriba a todo esto que te pasa, que a veces no, ni siquiera va por cuenta tuya, son cosas ajenas. Si vos, por ejemplo, en mi deporte, vos llegás y la pista no te gusta, o llegaste a competir y de repente te tocó que tenías un mal día, vos tenés que saber anteponerte a eso. Entonces, puede pasar y no está mal tampoco, pero hay que saber llevarlo. No puedes dejar simplemente decir, bueno, tengo un mal día, no compito. No. O sea, ahora hay mucha gente que dice eso, tipo, esto me está costando mucho, lo dejo. No, no es me está costando mucho, lo dejo. Es me está costando mucho, vale la pena. Si tenés ganas no, o sea, no, eso es lo que a veces no entiendo, no tenés ganas de hacerlo si te está costando. Es como que no, es difícil hacer que el otro entienda a veces
que tiene que hacerlo, que de ahí sale, del que no te salga. No te sale, bueno, me saco los patines. No, déjalo, dale, hacelo. ¿Cómo te va a salir si no lo haces? Entonces, nada, es como muy difícil de explicar realmente al que no lo entiende. Claro, claro, tal cual. Bueno, y ya para ir repasando un poco lo que es tu trayectoria, bueno, formás parte del seleccionado argentino. ¿Recordás cuándo fue la primera vez que te tocó entrenar con el seleccionado? Cuando éramos más chicos, se solían, estoy hablando del 2014 más o menos, se solían hacer una o dos veces por año, a veces tres, unas concentraciones o una especie de stage o curso en el que se citaba a todos los patinadores y de ahí a veces se hacían clasificatorios y todo, pero nada. Se citaba a los patinadores y entrenamos todos en un lugar que se llamaba Varadero, que era realmente muy chiquito y a veces no teníamos hotel porque éramos tantos los que íbamos que el lugar no estaba a veces preparado para recibir tanta gente. Así que sí, esa fue la primera vez que entrené en seleccionado, ¿no? Después más adelante se empezaron a reducir los grupos de los que ya estábamos como compitiendo constantemente en categorías internacionales, ¿no? Pero cuando entras es muy importante que participes de todas esas cosas. Entonces, sí, la verdad que eran experiencias re lindas y las recuerdo con, con mucha felicidad, sinceramente. ¿Y cómo es ahí competir representando al país? ¿Qué tanto cambia cuando lo haces representando a tu club? Eh, es primero que si lo pensás, es un orgullo enorme, enorme representar a tu país y no solo representar a tu país, sino ser la seleccionada para representar a tu país. El momento en el que te dicen, sí, a vos te toca ir acá, a este torneo, a vos te toca ir a este mundial, es uno de los mayores logros que tuve, ¿no? Estar clasificada para un torneo mundial. Entonces, sí, por ese sentido es un logro enorme. De hecho, cuando empecé a patinar jamás lo habría imaginado. O sea, no, ni siquiera se me habría cruzado por la cabeza. Bueno, yo estuve viendo, cuando estabas ahí estabas investigando por la entrevista, o tenés una trayectoria internacional interesante, has competido en muchos países. Bueno, algo que tienen en común muchos de los deportistas que han pasado acá, bueno, han competido en Chile, pero muchos han sido sus primeros torneos o quizás sus primeros grandes torneos internacionales. Bueno, yo estoy viendo que en 2013 estuviste en un sudamericano, eras muy joven. ¿Cómo lo recordás? Yo tenía 12 en ese momento. Ese fue mi primer torneo internacional en Chile. Eh, fue muy raro porque fue de alguna manera una especie de cambio en lo que fue mi carácter, porque yo llegué y como te digo, a partir de una cierta categoría vos tenés estas dos coreografías que tenés que competir, cada una por su lado, y yo salí a competir la primera, que es el corto, y me fue muy mal. No estaba ni tan nerviosa ni nada, pero me fue muy mal y tuve que salir, no sé si al día siguiente, pero más o menos, a competir en largo y tuve que dar vuelta a todo y calmarme y relajarme y volver a encontrarme de alguna manera con una coreografía que en ese momento no me gustaba, que yo la odiaba, porque yo bailaba todas canciones re lentas, re clásicas, súper así como baladas, y me habían puesto una especie de mambo y yo lo odiaba porque me daba mucha vergüenza. Y empecé a ver que a la gente le gustaba cuando salía a competir y agarré el papel y di vuelta a todo. Me volví una persona, yo como persona, no como deportista, más carismática, capaz, más extrovertida de lo que era antes. Entonces, sí, ese torneo para mí me cambió muchísimo, muchísimo. ¿Y cuánto tardaste por ahí en caer el cambio que te produjo ahí como lo escribís hoy? ¿Te llevó mucho tiempo? Es decir, "Fua, qué importante fue Chile en mi vida"? Sí, de hecho me di cuenta porque me puse, no es algo que piense todo el tiempo, me di cuenta hace un año más o menos en una nota porque me lo preguntaron. Me lo hizo, me visto cuando te viene el recuerdo a la cabeza y decís, fue ahí que empecé. Entonces,
nada, viéndola a la distancia te das cuenta, pero en el momento no tomás noción de lo que de lo que estás haciendo, de lo que te está pasando. Simplemente capaz es algo que te pasa, algo que haces, pero sí, cuando uno toma un poco de distancia decís, claro, tipo, fue ahí. Ese fue el origen, la raíz, de alguna manera. Sí. Y bueno, también has tenido la oportunidad de estar compitiendo en Europa. Hay mucha diferencia en cuanto a lo que son las pistas y lo que es el nivel respecto a acá Argentina. Muchísima, 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 muchísima. Si bien en Europa para entrenar, no todos tienen pistas buenas para entrenar, digo, para competir todas son buenas, pero para entrenar, la mayoría entrenan o al aire libre o a veces hasta en estacionamientos que alquilan. Y es raro porque son los mejores del mundo. O sea, tienen pistas muy buenas, pero más allá de que no tengan las medidas o el piso ideal como para patinar, están todas excelentemente cuidadas. Y acá eso no pasa, no pasa para nada. O sea, vos acá llegás a un club y posiblemente tu pista la use handball, la use hockey, la use, no sé, fútbol, futsal, el que sea. Y no está mal. Lo que está mal es que se prioricen otras cosas. Porque aunque no tengamos pelota, también es un deporte y también genera muchas medallas en la mayoría de los clubes. O sea, todos los clubes tienen una medallista nacional en alguna categoría. O a veces sudamericana, o a veces mundial, o a veces panamericana. Entonces, también es un deporte y también genera victorias. Entonces, esas patinadoras que generan victorias deberían poder entrenar de la manera correcta, de la manera adecuada, más allá de la categoría que tengan o del nivel del club, no es mucho el mantenimiento, igual que te digo, ¿eh? Es limpiar, pasar un trapo, no es que necesitas que sea de oro la pista, pero no pasa. Entonces, capaz llegás y el techo gotea, y si la pista está mojada la tenés que trapear vos, perdés media hora de tu práctica en trapear la pista para limpiarla, para sacarle la mugre, porque está llena de polvo, que se acumula el polvo en el fin de semana capaz, o en el día, las colonias, se llena siempre de tierra, de arena, y todas esas cosas te impiden patinar de la manera correcta, entrenar de la manera correcta, y nadie hace nada, y vos tenés que ir a pedir que por favor estén limpiando, o que por favor, y no debería ser así. Y en Europa eso no pasa, o al menos no se nota, porque son cosas hermosas las que hay allá. Yo de hecho tuve la oportunidad de ir a entrenar y jamás, pero ni una sola vez estuvo la pista sucia. Entonces, no es algo imposible de hacer. Claro, bueno, bien mencionabas, todos los clubes por ahí tienen algún campeón, algún medallista. Si vamos de casos, acá en el país contamos con Anabela Mendos, que es 3 veces campeona del mundo, también en San Lorenzo tiene varias medallas. Sí, sí, de hecho También, en San Lorenzo también están Giselle Soler y Elizabeth Soler, que son dos mundialistas, de hecho son medallistas en mundiales. Sí, San Lorenzo tiene muchas medallas. No conozco a demasiada gente pero en San Lorenzo, pero sí tiene muchas buenas patinadoras, aunque sinceramente no te sé decir todos los títulos, pero yo sé que Giselle y Elizabeth, tanto como Anabela también, son patinadoras de hace muchos años que ya tienen muchísima trayectoria. Entonces, a ellas ahora no pueden ir porque no pueden entrenar, porque no les dan el espacio. Entonces, no ahora en pandemia, digo en general. Entonces, capaz llegar, yo no puedo hablar de otra situación, hablo de la mía, eh, pero es eso, llegar y que al menos hayan pasado un trapo, nada más que eso. No, nada más que eso. sí, bueno, a ver si ven en esta entrevista y cuando se retome todo, Ojalá, ahí empiezan a ojalá. poner un poquito en mejores condiciones la pista del club. Y, bueno, también, siendo hablando un poquito, el año 2018, particularmente tuyo, fue bastante movido. Estuviste compitiendo, por ejemplo, en mundiales, estuviste compitiendo en la Copa Alemana, estuviste compitiendo también en Italia, en Bogotá, un poco ahí bastante movido. Eh, ¿Cómo es estar compitiendo tanto en Europa durante el mismo año? ¿Con qué experiencia volvés al país cuando tenés algún campeonato nacional, metropolitano, Volvés o incluso un sin, sudamericano? sí, volvés sin ganas de volver, sinceramente. A principio de año, el primer torneo internacional que tuve en el 2018 fue una copa en Alemania. Vos abrías la ventana y el lugar era una maqueta, era todo hermoso.
el estadio era hermoso, las pistas eran rápidas, era perfecto. Después, seguido a eso, estuve un mes en Italia, precisamente con Gigi y con Eli Soler, que nos fuimos a entrenar con Michele Terruzzi en Italia. También la pasé genial, fue una experiencia súper linda, más que nada con ellas, que son patinadoras de una trayectoria enorme y sirvió muchísimo en un montón de aspectos. Después de eso volvimos y al poco tiempo tuvimos un Panamericano en Colombia. En Colombia no me acuerdo en qué ciudad era, pero había mucha altura y llegamos muy sobre la fecha. Siempre llegamos muy sobre la fecha porque no siempre te puedes ir una semana antes de un torneo porque hay altura, nadie puede aguantar ese gasto. Entonces, nada, llegamos para la semana del torneo, para cuando inició el torneo, y es difícil acostumbrarse. Me acuerdo que yo encima estaba muy enferma, pero habían dicho que hacían, ¿cómo se llama esto? Estudios por si tomabas algo, por si, no me sale la palabra, no podía tomar nada para la fiebre, ni para la tos, ni para nada, y llegué destruida. Después estuvo el Mundial en Francia, ya fue el último torneo internacional que tuve ese año, que fue mi primer Mundial, y la verdad que fue impresionante, impresionante todo. El estadio era una locura, y la experiencia, bueno, fue realmente impresionante, vivir todo eso en el mismo año. Sí, bueno, me imagino. Bueno, yo quiero hacer un poquito más de hincapié particularmente en lo que es el Mundial de Francia. Bueno, ahí nos sacás de escribir un poquito cómo era todo. Contanos un poco cómo fue ese viaje rumbo a Francia, el entrenamiento previo a que inicie la participación, todos esos días ahí con el equipo. Eh, Antes era Francia, no entrenamos con seleccionado ni nada, entrenamos cada uno en su club, tranquilo. Eh, Tuvimos el viaje de ida, cuando llegamos nos costó bastante encontrar una pista porque estábamos no sé si era ciudad o pueblo, pero era muy, muy chico y no había absolutamente nada más que el estadio. Y si bien tenía pista auxiliar, como para que puedas moverte antes de competir, era precisamente para eso, para antes de competir. Si vos no competías ese día, no estabas habilitado a usarla. Entonces teníamos que viajar muchísimo para llegar hasta una pista que sinceramente no tengo idea dónde estaba, pero habían alquilado unas combis y entonces nada, fuimos un par de veces también a esa pista como para movernos, para no estar 5 días más o menos antes de competir sin entrenar. Eh, Fuera de eso, vos llegabas al estadio y era, no sé, una cuadra más o menos enorme, o más, no sé, y tenías un montón de puestos de artículos de marcas obviamente internacionales, de que son muy importantes dentro del patinaje. Vos llegabas y yo la verdad que era la primera vez que había visto en vivo una pista de mundial que es distinta completamente a todas las demás, es de dimensiones mucho más grandes que todas las pistas a las que estamos acostumbrados a competir acá y en muchos lugares del mundo. Eh, Completamente blanca, lisa, con el centro con una figura. Era muy difícil orientarte porque al ser tan grande y blanca, lisa, no tenías puntos de referencia y uno capaz no se da cuenta hasta el momento en el que le pasa, pero no sabías, yo al menos no sabía a qué velocidad iba, por ejemplo. Fue todo un tema acostumbrarme a la pista porque no podía tener conciencia de a qué velocidad estaba yendo porque no tenía puntos de referencia como solía tener siempre. Entonces, o la ubicación, las líneas, cosas, detalles que son importantes para patinar, que no podías ver al principio, te tenías como que arreglar, pero la verdad que era como patinar arriba de una nube. Y sí, no, fue algo impresionante. Aparte poder convivir y estar en el mismo lugar con las personas que yo al menos veía siempre por un vivo del lugar o por videos o técnicos que son internacionalmente reconocidos de hace muchos años, patinadores de la hostia. Entonces, nada, fue una experiencia súper linda. Además de poder compartir con todo el seleccionado. Bueno, algo también común en todos los deportes son las lesiones.
Me imagino que en el patinaje una de las lesiones más comunes entre tantos golpes y caídas deben ser lesiones en los tobillos, en las rodillas. ¿Sufriste muchas lesiones a lo largo de estos años? Sí, sí, las lesiones más comunes suelen ser las de tobillo, rodilla, la espalda, normales, bastante normales. Yo tuve una lesión en el tobillo el año pasado, me lesioné en marzo y volví a patinar en más o menos octubre. Fueron 7 meses más o menos que estuve sin patinar. Fue como estar en cuarentena para mí. Mi cerebro estaba en cuarentena. Pasás por un montón de cosas, pasás por un montón de cosas porque te ves como imposibilitado a hacer algo que te hace bien. Entonces, obviamente, pasás por un montón de estadios, decís, bueno, no puedo hacer esto, pero lo voy a aprovechar para hacer otra cosa. Y empezás y no es lo mismo. Entonces, te cuesta y te cuesta y te cuesta y de repente te ves y estás completamente estancado. La verdad que fue una experiencia de alguna manera negativa y de alguna manera positiva porque volví y volví con mucho menos peso mental del que tenía antes. Volví mucho más tranquila, volví como distendida. En ese sentido fue bastante positivo, pero me dejó mucho dolor. Yo tuve una especie de esguince, más edema óseo y un quilombo que sinceramente no me queda claro qué fue todo lo que tuve y que no, porque pasé por un montón de médicos y todos me decían cosas distintas, absolutamente todos me decían cosas distintas, pero bueno, la verdad que no fue una experiencia grata, pero después de 2 infiltraciones y varias inyecciones de ácido hialurónico, pude volver a patinar sin tanto dolor. ¿Y cómo fue la vuelta ahí a las pistas luego de estar 7 meses ahí en cuarentena de recuperación? Imagino que Eh, haber sido un momento de mucha descarga. sí, la verdad que sí. Aunque no estuve 7 meses literalmente fuera de la pista porque nada, en el vicio yo entraba y hacía lo que podía. Es más, de hecho cuando me caí, que sin salir del tema, me trabé con una rotura del piso porque estaba todo roto, porque siempre suele estar roto en algún lado, alguna grieta, algún pozo siempre hay. Eh, Nada, me trabé y me caí de espalda sentada. Eso fue un lunes. Bueno, dije, ay, bueno, me torcí el tobillo, no pasa nada. ¿Qué cuánto tarda? 2, 3 días, listo, 2, 3 días. Pasaron 2, 3 días, fui a patinar, no podía, pero ni siquiera pararme sobre los dos pies para empujar. O sea, no podía deslizar hacia adelante. Y ahí dije, bueno. Y no sabía muy bien, porque en el momento no es que me quedé tirada en el piso y que llorando y que todo terrible. No, me dolía un poco para pisar y nada, ya está, pero seguía y seguía y seguía y se me fue hinchando, se me fue hinchando, se me fue hinchando, hasta que me quedó una pelota así en el tobillo. Eh, y nada, cuando me empezó a dejar de doler, más o menos a los 3 4 meses, eh, medio que iba y hacía cosas muy básicas, o capaz para ponerme un rato los patines y dar un par de vueltas. Total, yo iba con mi mamá, no es que tenía que hacer ningún esfuerzo. Y estaba un rato, al menos me quedaba en la pista, me ponía los patines a veces, daba 2 vueltas y al no poder hacer nada me aburría y me quedaba sentada en un costado, pero con los patines puestos. Entonces, nada, era eso, el poder estar ahí capaz un rato, sin cortarse tanto de lo que uno hacía todo el tiempo. Y cuando volví fue un poco antes de la primera concentración que tuvimos con el seleccionado en el CENAR. Nos evaluaron, nos hicieron un montón sí, de evaluaciones, tanto físicas como cognitivas. Y nada, estuvo bueno. Primero estuve un poco asustada porque claramente yo no estaba al mismo nivel que el resto de mis compañeros, porque hacía 7 meses que no hacía nada, pero después de eso lo empecé a ver como algo un poco más útil para saber de dónde partía. Y yo ahora veo esos resultados y veo los resultados que tengo ahora, y la verdad que me ponen re contenta porque en re poco tiempo pude no solo retomar, sino que conseguir más de lo que tenía antes de la lesión. Y me siento cada día un poco más fuerte y voy trabajando lo que antes no podía o lo que antes me costaba. Estoy estudiando. Entonces, la verdad que hice un cambio súper rotundo
en mi vida del año pasado a este, y eso me pone la verdad muy contenta. Bueno, también has tenido la posibilidad de viajar mucho, debemos comentando un poco algunos de los torneos. ¿Cuál o cuáles fueron los lugares que más te gustaron, que más te sorprendieron al momento que los conociste? Eh, Alemania, muchísimo, porque ya te digo, era como una maqueta, vos mirabas para afuera y decías, tipo, ¿cómo no estoy viviendo acá ya, en este momento? Me quedo acá, no sé, con quién tengo que hablar para quedarme acá? Y después, creo que Francia, sí, Francia. Tuvimos la oportunidad con un compañero de ir a París un par de días, así que pudimos conocer París y la verdad que era un lugar muy lindo para estar, pero si tuviera que elegir uno específicamente fuera de los torneos, sería Italia. Eh, Cuando me fui con Giselle y Elizabeth, el lugar en el que estábamos era un pueblo muy, muy chiquito y era muy hermoso. Y cada tanto pasaban, me acuerdo una vez, pasaban como un desfile de autos muy antiguos y nada, eran todos así muy tradicionales, que la verdad era como súper pacífico todo. Bueno, en este deporte, al no ser profesional, uno muchas veces los viajes se los tiene que costear. Bueno, tuvimos la posibilidad de conversarlo un poco con Anabela Mendoz, también con Milagros Nimet, que nos comentaban que todo tiene que ser del bolsillo, no cuentan con mucha ayuda. ¿Tenés No. algún sponsor que por ahí te dé una mano, ya sea por ahí con los patines, con las ruedas, con indumentaria? Sí, sí, la verdad que se paga absolutamente todo. Si bien hay algunas personas que están becadas, nada, sin entrar mucho en el tema, hay algunas personas que están becadas dentro del seleccionado. Yo no cuento con ningún apoyo económico ni de la Confederación, ni del Estado, ni de nada. Entonces, sí, tengo una especie de sponsor que es mi propio papá, que a la vez de él poner la plata como mi papá, pone también todo lo que son mis patines, que no son gratis porque él no es fabricante, sino que es distribuidor. Entonces, no es gratis como si me regalara un patín alguien que no conozco y yo no puse un peso, no. Sí se pone la plata, sino que lo tengo más accesible. Sí, él se dedica a vender patines, es Caro Sport, por las dudas dejo la marca, es Caro Sport Patines, sí. Después mi mamá, que me da las clases también, a ella claramente no le pago, porque sería medio ridículo pedirle plata a ella para pagarla a ella, sería medio raro. Y fuera de eso, sí, actualmente estoy trabajando con Modellini, que es una marca de medias de patín, que es algo que se usa todos los días para competir. Y hace poco fui a hacerme algunos estudios a Physio Edu Lab, que es un laboratorio así también para hacer estudios. Pero yo me hice hasta ahora de pisada y postura, que la verdad que estuvo re bueno. Pero fuera de eso, de los patines en sí, no tengo nada de apoyo económico ni para los viajes ni nada. Y bueno, ya para pasar a una serie de preguntas un poquito más generales, comentanos qué objetivos tenés a futuro, sea corto, largo o mediano plazo, cuando se levante la cuarentena definitivamente. Eh, Muchísimos. Me gustaría poder estar lista para empezar a competir de vuelta, estoy trabajando para eso. Hace mucho que no compito, sinceramente, porque en el 2019 no tuve la oportunidad, competí en marzo una sola vez, un poco antes de lesionarme, y no pude competir más, entonces desde ese momento no compito. Entonces es como que tengo una necesidad así de competir. Me gustaría poder prepararme para eso. Después, me gustaría poder terminar el año con todas las materias de la facultad aprobadas, para así ya poder terminar con el año completo. Eh, Me gustaría poder seguir mejorando mi parte física y trabajar, tener siempre muchas ganas de trabajar. Y bueno, vos como deportista sabes muy bien que estás expuesta a las críticas, a las buenas, a las constructivas y bueno, alguna destructiva que mejor no escucharlas. ¿Cómo te llevas con ellas y cómo las tomas? Mira, la peor crítica
para mí soy yo. Yo soy excesivamente crítica con todo lo que hago. De hecho, hasta hace poco no subía muchos videos de lo que yo hacía en mis redes sociales, precisamente por esa razón, porque nunca me parecía suficiente. Si bien de alguna manera es un pro el hecho de que nunca te parezca suficiente, de siempre querer buscar más, también es un contra, porque de alguna manera, precisamente, nunca te parece suficiente. Entonces, yo siempre le veía algo a las cosas que yo hacía, o decía, no, pero esto no puedo hacerlo así, yo tengo que hacerlo así, y esto no puede ser así, tiene que ser de esta manera. Entonces ahora estoy tratando de, bueno, nada, vencer un poco eso y tratar de sobrellevarme a mí y a mi cabeza, es parte de otro tipo de crecimiento. Y las críticas externas, ajenas a mí, la verdad que no me interesan mucho. Si me interesaran no podría hacer este deporte y creo que ningún otro. Entonces, si suma, que venga, es una corrección, no una crítica. Si resta, la verdad que no es algo que, más que nada, si es algo que yo no puedo cambiar. ¿Qué voy a dar la atención a algo que no puedo cambiar? Y si lo puedo corregir, entonces sí, por supuesto, bien recibido. Cualquier cosa que se pueda corregir. Tal cual. Bueno, también como deportista tenés más que claro que no siempre se puede ganar, que no sé, se gana, a veces se pierde. ¿Qué aprendés tanto de la victoria como de la derrota? ¿Qué enseñanzas te deja cada situación? Yo soy mucho de pensar de que no habría momentos buenos sin momentos malos, porque es simplemente una comparación. Entonces, mismo no puede haber victorias si no hay derrotas. Entonces, vos tenés que aprender a perder de alguna manera, una frase re quemada, ¿no? Perdón, pero vos tenés que aprender a perder para saber ganar. Entonces, hay que aprender a ser tanto un buen perdedor como un buen ganador. Y esa victoria se siente mucho más cuando cuesta. Y si cuesta, puede fallar porque vos te estás arriesgando. Y si te estás arriesgando a hacer algo que está fuera de tu zona de confort, puede salir bien o puede salir mal. Si sale mal, no importa porque estás arriesgando. Y si sale bien, tiene un gusto a victoria que no te lo da ninguna otra cosa. Entonces, sí, obvio, es parte de la competencia. A veces uno tiene que ganar y a veces uno le toca perder. Entonces, es así, funciona así. Y de hecho, si no fuera así, sería bastante aburrido saber que vas a perder o que vas a ganar. Entonces, si perdés, trabaja para ganar. Y si ganás, mantenete ahí. Que más ahora, con todo el trabajo que están haciendo los del seleccionado argentino y los del resto del mundo, es muy difícil mantenerse siempre en el mismo nivel, a nivel podio. Entonces, es como que tenés que estar trabajando todo el tiempo porque te desconcentras un segundo y ya hay alguien más. Entonces, está buenísimo eso, porque o te mata o te fortalece. Yo trato de que me fortalezca. Claro. Bueno, hay una frase que dijo una vez Ginobili en una entrevista, que uno se queda con que él ganó 4 veces la NBA, que ganó premios individuales, pero él siempre decía que él jugó 16 años, que ganó 4 veces la liga, pero que los otros años perdió siempre, y que bueno, esos golpes que ha tenido, bueno, ha tenido golpes duros de perder finales o partidos importantes, pero que también, bueno, también los nuevos jugadores que iban ingresando, que iban siendo cada vez mejores, eso como que también le da ese combustible para seguir intentándolo. Y bueno, un poco lo que venís diciendo, que no tendría sentido ganar, saber si que vas a ganar siempre o que vas a perder siempre. Como que uno siempre trata de esforzarse más. Claro, sí, obvio. Claramente uno siempre tiene sus bajones, ¿no? Entre comillas, pero no siempre puedes usarlo y decir, esto me va a hacer fuerte, ¿no? Después de tantas piñas, en algún momento alguna te duele, pero después de eso, están así, secarte un poquito la cara y seguir. O sea, es así, porque así funciona. Es un deporte y es un deporte competitivo. Si bien uno tiene que estar al tanto de lo que hace uno mismo y no de lo que hacen los de alrededor, no podés dejar de ver eso, no podés ignorarlo, porque si no, no sería un deporte competitivo. Entonces, esa es mi opinión, ¿no? Cada uno después se arregla su cabeza como prefiere. Yo soy una persona bastante competitiva y compito conmigo y compito con el otro y compito conmigo misma de vuelta y por las dudas, para ver qué onda. Entonces, es algo que no puedo evitar
Y está bueno usarlo de vez en cuando para medirse sin perder conciencia de lo que uno puede hacer, ¿no? Perder una Tal vez no cual, te hace el peor del mundo y ganar una vez no te hace el mejor tampoco. tal cual, es así. Y bueno, íbamos ahí hablando un poco de esto al principio, la entrevista, cuando te había preguntado sobre la parte psicológica, de que si no, si querés hacer algo porque te cuesta, como que no tiene sentido, y dando un poco ese consejo. Ahora, ¿qué consejos le darías a toda aquella persona que esté interesado en empezar este deporte, que esté dando sus primeros pasos? Digo, más allá de que viste al principio, que es de no dejar si te cuesta. Eh, yo no puedo hablar del alto rendimiento de otros deportes, pero al menos este es uno que además de la parte técnica y la parte propia, tiene muchas cosas que son ajenas a nosotros. Entonces, toda la parte política, toda la parte, sí, ajena, en general, ajena. Entonces, es muy pesado en algún momento y es muy intenso porque es algo que requiere de un perfil muy expuesto, que vos tenés que exponerte, pararte a veces solo en medio de una pista a ser juzgado. Entonces, más allá de si vos ganás o perdés, vos podés salir de la pista y perder con vos mismo, es decir, tirarte abajo, abandonar una coreografía, salir a decir hice lo peor, salir a la pista a competir sabiendo que vas a hacer lo peor, mentalizarte de alguna manera para hacer lo peor, y eso es perder con vos mismo. Ahora, si vos salís, dejás todo, hiciste lo mejor de vos, o a veces no lo mejor de vos, pero también está bien. Entonces, si vos salís y te esforzaste por conseguir algo, más allá de cómo querés, ya ganaste con vos. Entonces, eso es lo importante. Y para empezar, hay que saber que es así. Entonces, uno se tiene que enfrentar en algún momento porque el primer puesto lo gana uno solo. Y a veces la gente eso no lo entiende. Entonces, no, no, no está mal esforzarse, no está mal caerse, no está mal que te cueste, no está mal que te duela, está mal que lo dejes, porque siempre vas a encontrarte con algo que te duela, algo que te tire abajo. No siempre vas a ser el mejor en un trabajo, no vas a ser el mejor en un colegio, posiblemente aunque seas el mejor en tu curso, hay alguien en otro curso que es mejor que vos. Entonces, es importante para empezar este o cualquier otro deporte saber que uno no va a ser siempre el mejor en todo y que el crecimiento no es lineal hacia arriba, que tiene un montón de subidas y un montón de bajadas, que es importante entender eso, porque nada, si no lo tenés en cuenta, vos no podés tomar distancia y decir, pará, me está pasando esto. Esta es la situación que yo sabía que me iba a pasar. Esta situación es normal. Entonces, si vos decís, no doy más, estoy frustrado, esto no me sale, vengo hace una semana y esto no lo puedo hacer y no lo consigo, vos tenés que aprender a dar vuelta a esa situación, a tomar un poco de distancia y decir, esta situación es la que yo tenía que usar para mejorar. Si no uso esta situación para mejorar, es porque estoy haciendo las cosas mal. Entonces, es eso, entender eso, que este deporte y muchos otros también te enseñan a ver la vida de otra manera. Ves las cosas de otra manera, no las ves como algo de lo que hay que huir, sino algo que hay que enfrentar, algo que hay que sobrepasar, algo que hay que derrumbar. Entonces, eh, mi consejo para la gente que va a empezar este o cualquier otro deporte es que lo empiecen y que hagan lo que tengan que hacer al límite y que si no, no lo hagan, porque no va a valer la pena. Y bueno, ya la última para finalizar, ¿qué es el patinaje para vos y qué te enseñó a lo largo de todos estos años? Eh, el patín para mí es como, es mi personalidad, es mi carácter, formó mi carácter, formó al menos el 80% de lo que soy hoy, porque estuve más sobre los patines que en mi casa o que con mis compañeros de colegio o mismo en el colegio a veces. Entonces, estuve más adentro de un club que adentro de cualquier otro lugar y yo sería una persona completamente distinta si no hubiera elegido este deporte. Entonces, para mí es más allá de mi vida, porque pasa por ahí, yo me dedico a esto, es lo que me formó. Entonces siempre va a ser parte de mí.
O sea, como te decía antes, soy una persona capaz extrovertida, no me da miedo pararme delante de mucha gente y estar y hacer lo mío, o no voy para atrás en una situación que me ataca o que me asusta. Entonces, todo eso yo se lo debo al deporte que hago. Todo, absolutamente todo se lo debo al deporte que yo hago. Entonces, sí, es parte de mí, siempre va a ser parte de mí. Mira, Milagros, bueno, muchas gracias por haber conversado con nosotros. En nombre de todos los que formamos parte del Deportivo BA, estamos más que agradecidos y contentos porque nos hayas compartido este ratito de tu vida para poder realizar esta entrevista. Y bueno, lo mejor en todo lo que se viene y que ojalá todo esto acabe pronto. Sí, muchas gracias. Igualmente, gracias por invitarme. La pasé muy bien. Gracias y espero que sigan creciendo con la página y con todas las cosas que quieran emprender. Bueno, muchas gracias. Y bueno, también recordarte a vos y a todos los que están viendo que esta entrevista, ni bien finalicemos el video, la vamos a estar publicando en nuestro Instagram TV y que en los próximos días la vamos a estar subiendo al canal de YouTube, que lo puedes buscar como El Deportivo BA. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Ah, hasta luego. Bueno, esto fue la entrevista con Milagros Di Leone. Espero que la hayan disfrutado. También agradecerles a ustedes por estar del otro lado. Recordarles que nos sigan en nuestras redes, aquí en Instagram como El Deportivo BA y también en nuestro Twitter como @DeportivoBA. Estén atentos que durante los demás días de la semana seguiremos con más entrevistas.